En las colinas áridas de Belén, donde el sol abrasaba la tierra y el viento arrastraba el polvo del camino, un joven pastor cuidaba del rebaño de su padre con una dedicación que pocos comprendían. David, el menor de 8 hermanos, había aprendido desde niño que su lugar en la familia era el último, el menos importante, el que siempre quedaba relegado cuando había decisiones que tomar o reconocimientos que repartir. Mientras sus hermanos mayores se preparaban para la guerra, lucían armaduras y compartían historias de valentía junto al fuego, él permanecía en las montañas, invisible para todos excepto para las ovejas que protegía y para Dios que observaba desde los cielos. Nadie imaginaba que aquel muchacho de mejillas sonrosadas y manos curtidas por el cayado escondía un destino que cambiaría para siempre la historia de Israel. La llegada del profeta Samuel a Belén provocó un revuelo inusual en aquella pequeña localidad. El anciano siervo de Dios caminaba con paso firme pero cansado, cargando sobre sus hombros el peso de una misión divina que ni él mismo comprendía del todo. Debía ungir al próximo rey de Israel en la casa de Isaí. Cuando Samuel solicitó que toda la familia se presentara ante él, Isaí, orgulloso patriarca de su clan, reunió a sus 7 hijos mayores con presteza, vistiéndolos con sus mejores túnicas y asegurándose de que causaran una impresión favorable ante el hombre de Dios. Uno tras otro, los jóvenes desfilaron frente a Samuel. Eliab, el primogénito de porte imponente y mirada autoritaria. Abinadab, el segundo en la línea de sucesión, fuerte como un roble. Sama y los demás, cada uno portando las cualidades que cualquier padre esperaría ver en un futuro monarca. Pero algo extraordinario sucedió en aquella ceremonia aparentemente rutinaria. Mientras Eliab se presentaba con la confianza del heredero natural, Samuel sintió el impulso de ungirlo de inmediato, cautivado por su presencia física y su estatura de guerrero. Sin embargo, la voz de Dios resonó clara en su interior con palabras que desafiarían para siempre los criterios humanos de selección. No mires su apariencia ni su gran estatura, porque yo lo he rechazado. Dios no ve como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Uno tras otro, los 7 hijos de Isaí fueron presentados y uno tras otro fueron rechazados, dejando al viejo profeta perplejo y al padre de familia desconcertado. Fue entonces cuando Samuel formuló la pregunta que cambiaría el curso de los acontecimientos. ¿Son estos todos tus hijos? Y la respuesta de Isaí reveló la cruel realidad de la invisibilidad de David. Queda aún el menor, que está apacentando las ovejas. Ni siquiera había considerado digno traerlo de los campos, convencido de que aquel muchacho jamás podría ser objeto de la atención divina. El silencio que siguió a la confesión de Isaí fue denso y cargado de expectativa. Samuel, con la certeza de quien ha escuchado la voz del Todopoderoso durante décadas, ordenó con firmeza que trajesen al joven pastor de inmediato, declarando que no se sentarían a comer hasta que él estuviera presente. Los sirvientes corrieron hacia las colinas, mientras la familia aguardaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo, incapaces de imaginar que el destino de la nación estaba por revelarse en el rostro del hijo al que habían subestimado durante años. El tiempo pareció detenerse mientras esperaban, y cada minuto de espera amplificaba la tensión en aquella sala donde el aroma del sacrificio se mezclaba con el incienso y las expectativas incumplidas de 7 hermanos que habían sido rechazados. Cuando David apareció en el umbral de la puerta, aún con el polvo del camino en sus sandalias y el olor de las ovejas impregnado en su túnica, algo cambió en la atmósfera de aquel lugar. El joven de ojos brillantes y rostro rubicundo irradiaba una luz interior que ninguna armadura podría proporcionar, una combinación única de inocencia y fortaleza forjada en la soledad de las montañas donde había luchado contra leones y osos para proteger su rebaño. No era el guerrero que todos esperaban. No poseía la estatura de Eliab ni la corpulencia de Abinadab, pero había en él una presencia indefinible, una pureza de espíritu que trascendía las medidas humanas de grandeza.
Samuel lo miró con ojos que habían visto ascender y caer reyes, y en aquel momento supo con absoluta certeza que estaba frente al ungido de Dios, el hombre conforme al corazón del Altísimo que restauraría la gloria de Israel. La ceremonia de unción que siguió fue un momento de profunda intimidad espiritual que marcaría a David para el resto de su vida. Samuel tomó el cuerno de aceite que había traído consigo, ese mismo aceite sagrado que había ungido a Saúl años atrás, y lo derramó sobre la cabeza del joven pastor mientras todos observaban en silencio atónito. El líquido espeso descendió por el cabello rojizo de David, bajó por su frente, corrió por sus mejillas y empapó su túnica, marcándolo físicamente como Dios ya lo había marcado espiritualmente. Pero lo más extraordinario no fue el acto en sí, sino lo que sucedió en el reino invisible. Desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, llenándolo de una sabiduría, una valentía y una capacidad de liderazgo que no provenían de entrenamiento humano, sino de la unción divina. Sus hermanos observaban la escena con una mezcla de incredulidad, envidia y confusión, incapaces de comprender cómo el menor, el ignorado, el que cuidaba ovejas mientras ellos se preparaban para la guerra, había sido elegido para el trono que cualquiera de ellos habría codiciado con desesperación. Mientras David regresaba a sus labores de pastor, aparentemente sin cambios en su rutina diaria, en el palacio real se desarrollaba un drama de proporciones épicas. El rey Saúl, otrora ungido de Dios y valiente líder de Israel, había caído en desgracia por su desobediencia y ahora sufría las consecuencias de su rebelión. Un espíritu maligno lo atormentaba con tal intensidad que lo sumía en depresiones profundas y ataques de ira incontrolable que aterrorizaban a todos en la corte. Los sirvientes del rey, desesperados por encontrar algún alivio para su amo, sugirieron que se buscara a alguien que supiera tocar el arpa con maestría, pues la música tenía el poder de calmar los espíritus atormentados y devolver la paz al alma perturbada. Uno de los criados, que había escuchado hablar del joven hijo de Isaí, lo recomendó con palabras que proféticamente describían no solo sus habilidades musicales, sino su carácter completo. He visto a un hijo de Isaí el de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, un guerrero, prudente en sus palabras, de buena presencia, y el Señor está con él. La entrada de David en el palacio real marcó el comienzo de una etapa extraordinaria en su vida, donde habría de navegar entre dos mundos aparentemente irreconciliables. Por un lado, seguía siendo el humilde pastor que conocía cada sendero de las colinas de Belén, que podía identificar a cada oveja por su balido y que componía salmos bajo las estrellas mientras cuidaba su rebaño durante las largas noches de vigilia. Por otro, se convertía en músico de la corte real, en confidente del rey atormentado, en testigo privilegiado de las intrigas palaciegas y las decisiones que afectaban al destino de la nación. Cuando sus dedos danzaban sobre las cuerdas del arpa y las melodías brotaban de su instrumento como agua fresca de un manantial, algo sobrenatural sucedía. El espíritu maligno que atormentaba a Saúl se retiraba. La paz descendía sobre el rey y por un momento el monarca recuperaba algo de la grandeza que una vez lo había caracterizado. David no solo tocaba notas musicales, canalizaba la misma presencia de Dios que lo había ungido en secreto, trayendo luz a las tinieblas que invadían el corazón del rey. Pero la historia de David no podría reducirse a la de un simple músico de corte, por talentoso que fuera. Los filisteos, enemigos ancestrales de Israel, habían reunido sus ejércitos para la batalla y acampaban en territorio israelita con la arrogancia de quien se sabe superior militarmente. Durante 40 días consecutivos, un gigante llamado Goliat de Gat, cuya estatura alcanzaba los 3 metros de altura y cuya armadura de bronce pesaba más de 50 kilos, desafiaba a los ejércitos de Israel con insultos blasfemos que resonaban por el valle como truenos. Cada mañana y cada tarde, el coloso emergía de las filas filisteas y lanzaba su desafío. Elegid a un hombre de entre vosotros que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y matarme, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo prevalezco contra él y lo mato,
vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Los soldados de Israel, incluido el rey Saúl y todos sus valientes guerreros, se aterrorizaban ante las palabras del gigante, porque sabían que enfrentarlo equivalía a una muerte segura. Día tras día, el honor de Israel era pisoteado en el polvo del valle de Ela, mientras ningún hombre tenía el valor de responder al desafío que cuestionaba no solo su valentía, sino también el poder del Dios de sus padres. David llegó al campamento militar no como guerrero, sino como mensajero, portando el pan y el queso que su padre enviaba para sus hermanos que servían en el ejército de Saúl. La escena que presenció en el valle de Ela lo impactó profundamente. Vio a los soldados de Israel, el pueblo del Dios vivo, retroceder con pánico ante las amenazas de un hombre, por más grande que fuera. Pero lo que más hirió su corazón no fue la cobardía de los guerreros, sino la blasfemia del gigante, que se atrevía a desafiar los escuadrones del Dios viviente como si el Todopoderoso fuera tan impotente como los ídolos mudos de los filisteos. Mientras escuchaba las palabras de Goliat resonar por el valle, algo se encendió en el interior del joven pastor. No era furia personal ni deseo de gloria, sino un celo ardiente por el honor del nombre de Dios que estaba siendo manchado ante las naciones. David comenzó a preguntar a los soldados sobre la recompensa para quien venciera al gigante, no por codicia, sino porque no podía comprender cómo era posible que ningún israelita se atreviera a defender el honor divino. Las preguntas de David llegaron a oídos de Eliab, su hermano mayor, quien reaccionó con la amargura acumulada de años de ser opacado por el menor. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que has venido para ver la batalla. Le espetó con desdén, intentando reducir la valentía de David a mera curiosidad juvenil y arrogancia injustificada. Pero David no se dejó intimidar por los insultos de su hermano, ni por las miradas escépticas de los veteranos que lo consideraban un muchacho ingenuo e inexperto. Sus palabras llegaron finalmente al rey Saúl, quien mandó llamarlo con una mezcla de curiosidad y desesperación, dispuesto a aferrarse a cualquier esperanza, por improbable que pareciera. Cuando David se presentó ante el monarca y declaró con tranquila determinación que ningún hombre desmaye a causa de este filisteo, tu siervo irá y peleará contra él. Saúl observó al joven pastor con incredulidad y preocupación paternal. No podrás ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Fue entonces cuando David pronunció palabras que revelarían la verdadera fuente de su valentía, un testimonio que transformaría su imagen de pastor insignificante a guerrero probado. Con voz serena pero llena de convicción, relató cómo en la soledad de las montañas, cuando leones y osos atacaban su rebaño, él había salido en defensa de las ovejas, persiguiendo a las fieras, golpeándolas hasta rescatar a los corderos de sus fauces y matándolas cuando se revolvían contra él. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Declaró con una fe que no provenía de entrenamiento militar, sino de experiencias íntimas con el Dios que lo había librado de las garras de la muerte. Su conclusión fue simple pero profunda. El Señor, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Saúl, conmovido y sin más opciones, finalmente dio su consentimiento, aunque intentó vestir a David con su propia armadura, un gesto simbólico de transferencia de responsabilidad que resultó completamente inadecuado. La armadura del rey, diseñada para un guerrero experimentado y de gran estatura, colgaba grotescamente del cuerpo delgado del pastor, impidiéndole moverse con la agilidad que necesitaría. David se quitó la armadura con determinación, comprendiendo que no podía pelear con armas que no conocía, que su fuerza no residía en el bronce ni en el hierro, sino en el nombre del Dios de los ejércitos.
Cuando David caminó hacia el valle para enfrentar al gigante, llevaba solo su cayado de pastor, su honda de cuero curtido y 5 piedras lisas que había seleccionado cuidadosamente del arroyo. La escena era tan absurda desde una perspectiva militar que provocó la burla feroz de Goliat, quien se sintió insultado cuando vio que Israel enviaba a un muchacho imberbe en lugar de un guerrero digno de su fama. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?, rugió el gigante, maldiciendo a David por sus dioses mientras prometía entregar su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El contraste entre ambos combatientes no podría haber sido más dramático. De un lado, un coloso de 3 metros, blindado con más de 50 kilos de bronce, empuñando una lanza cuya punta de hierro pesaba casi 7 kilos. Del otro, un adolescente sin armadura, con armas que cualquier guerrero profesional consideraría ridículas para el combate. Todo el ejército de Israel y los filisteos observaban desde las colinas opuestas del valle, conteniendo la respiración ante lo que parecía ser un suicidio ritual más que una batalla legítima. Pero David no caminaba hacia la muerte, sino hacia su destino, y sus palabras al gigante resonarían a través de los siglos como una de las declaraciones de fe más poderosas jamás pronunciadas. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, gritó el joven pastor con una autoridad que desmentía su edad y su apariencia. Su discurso no era jactancia vacía, sino profecía. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y hoy daré los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Mientras hablaba, David corría hacia el gigante, no con la temeridad de la ignorancia, sino con la confianza de quien conoce íntimamente al Dios que representa. Metió su mano en el zurrón de pastor, extrajo una piedra, la colocó en su honda y la lanzó con la precisión desarrollada en incontables horas, protegiendo su rebaño de los depredadores. El proyectil voló por el aire del valle como una oración en movimiento, impulsado no solo por la fuerza física de David, sino por el poder del Dios que había ungido a su siervo en secreto años atrás. La piedra se hundió en la frente del gigante, en ese pequeño espacio vulnerable entre el casco y la protección facial, penetrando el cráneo con fuerza mortal. Goliat de Gat, el terror de Israel, el campeón invicto de los filisteos, se tambaleó como un árbol gigantesco herido por un rayo, sus ojos se nublaron, sus rodillas cedieron y finalmente se desplomó boca abajo sobre la tierra con un estruendo que pareció sacudir los cimientos del valle. El silencio que siguió fue absoluto, un momento suspendido en el tiempo donde ninguno de los dos ejércitos podía procesar lo que acababan de presenciar. David corrió hacia el cuerpo caído, desenvainó la propia espada del gigante y con ella le cortó la cabeza, completando la profecía que había pronunciado minutos antes. El grito de victoria que estalló de las filas israelitas rompió el hechizo. Los soldados que habían temblado de miedo durante 40 días ahora descendían como avalancha hacia los filisteos, persiguiendo a un enemigo que huía despavorido porque su campeón había caído y con él todas sus esperanzas de victoria. El pastor ignorado, el menor de los hermanos, el que ni siquiera había sido considerado digno de presentarse ante el profeta Samuel, se había convertido en el Salvador de Israel, no por su propia fuerza, sino porque el Señor estaba con él, cumpliendo los propósitos eternos que había establecido desde antes de la fundación del mundo.